plantillas. Bienvenido, Pastor Hugo, hermana Gloria y los hermanos que se van a conectar. Dios les bendiga grande y poderosamente. Para mí es un gusto saludarles hoy nuevamente en esta clase que se llama Introducción de Deuteronomio. Yo les dejé a ustedes unas guías eh, en el WhatsApp, en una lectura. Entonces, por favor, para que la lean. Eh, Hay dos cositas aquí que yo les voy a pedir, por favor, de su enorme atención. Si usted no quiere entregar el trabajo de la lectura de números y deuteronomios, o si usted ya lo hizo, no hay problema. Pero si usted dice, pastor, hay una segunda opción y es que me gustaría que, digamos, ustedes los bautizados, si usted quiere hacer una prédica de los cinco libros del Pentateuco, puede también presentarlo como trabajo final y eso le suma para la evaluación. Me explico. En la prédica tiene que hablar acerca de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Pero un ejemplo, eh, que hable de la fidelidad de Dios. Entonces usted va a abrir el Génesis, que hable de la fidelidad de Dios, todos los cinco libros. Bueno, haga de cuenta una prédica de los cinco libros del Pentateuco. Yo les había explicado de que los cinco libros del Pentateuco vemos la fidelidad de Dios. Yo les había hablado que en los cinco libros habla del amor de Dios. O sea, yo quiero que alguien que de aquí, no sé si el pastor Hugo se anima a hacerlo, o la hermana Gloria Mills, o la hermana Nancy Suárez, o la profe Juliet, si ustedes quieren hacerlo sería genial, pues porque así yo podría mirar a ver si ustedes aprendieron algo y bueno, que ustedes me expongan a mí esa prédica. Entonces ahí se los dejo ahí, le dejo, si usted es de enorme interés, pues usted de pronto no entendió en esta explicación, usted me escribe en el interno, pastor, quiero hacer una prédica de los cinco libros del Pentateuco, también es válido. Si usted no quiere hacer la lectura de números y de deuteronomios, también lo puede presentar como trabajo y le suma para la evaluación final. Listo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver aquí en estas clases. Vamos a ver el título, la fecha, el autor, el tema, el contexto histórico, vamos a ver el propósito del libro, vamos a ver las palabras claves, el manuscrito del libro de Deuteronomio, vamos a ver la vista panorámica del libro de Deuteronomios, vamos a ver el capítulo 4 que habla sobre el llamado a la obediencia del pueblo, vamos a ver el capítulo 5 otra vez los 10 mandamientos. Vamos a ver el capítulo 6. Ojo aquí, capítulo 6 de Deuteronomios, el mandamiento más importante. Vamos a ver el capítulo 12, la manera que Dios estableció para que su pueblo le adore. O sea, vamos a ver algo de adoración. Vamos a ver el capítulo 13, los falsos profetas. Capítulo 17, 16 al 19, los deberes que los reyes debían cumplir. Capítulo 13, vamos a ver los falsos profetas. Bueno, discúlpame. Capítulo 30, del verso 1 al 8, el nuevo pacto, y vamos a ver los temas fundamentales del libro de Deuteronomios. Atributos de Dios. Si usted quiere hacer la prédica, ojo aquí, pastor, hermana Gloria y los que van a ver este video. Si usted quiere hacer el trabajo que yo le estoy pidiendo, guíese en los atributos de Dios en Deuteronomio. Usted, las diapositivas yo le he dado, yo se las he entregado a ustedes y fíjese en esto, en los atributos, el carácter, la personalidad de Dios, las cualidades de Dios. Entonces, para que sea más fácil ese trabajo. Y tema, Cristo en el libro, vamos a encontrar en Deuteronomio, Cristo en el libro y preguntas de reflexión. ¿Listo? Entonces, el título podemos ver. Hebreo, estas son las palabras. Podemos ver Deuteronomios, que es la segunda ley de segundo, nomos ley, segundo o segunda ley.
Fecha posiblemente puede, de los hechos, 1405 Cristo abarca un mes. Estos son algunos versículos, mm, Josué, y que resaltan la importancia del manuscrito. 1405 Cristo, autor Moisés. Recuerde que el Pentateuco es mesiánico, perdóname, mesiánico de Moisés. Mesiánico no porque es de Mesías. Mosaico de Moisés. Descripción, explicación y aplicación de los contenidos más esenciales de las leyes del pacto. Seguimos. Por favor, presten aquí atención. Eh, el contexto histórico nos va a hablar todo el Deuteronomio, los últimos años o días de Moisés. Y entre ellos nos va a hablar acerca de la muerte de Moisés, cómo Moisés dedicó a exhortar, a animar a la nueva generación de Israel. La generación que había en el contexto de Deuteronomios, aquí podemos ver, eh, es el contexto de algunos israelitas que salieron de Egipto, ya eran mayores de edad, tenían un promedio entre 20 años, ya había fallecido. Recuerde que los israelitas que salieron de Egipto, muchos de ellos no iban a entrar a la tierra de Canaán por la rebeldía. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto en los textos de atrás, que eran muy rebeldes y por lo tanto el pueblo de Israel en ese momento era joven. No había nadie mayor de 60 años. La población se dividía en dos grupos distintos, la población de Deuteronomios y y los libros de atrás ya era un grupo distinto. El primero estaba compuesto por aquellos que tenían entre 40 y 60 años, lo cual había nacido en Egipto. Muchos habían nacido en Egipto y habían presenciado la mano poderosa, o sea, habían visto la mano poderosa de Dios en el Éxodo. Recuerde que Éxodo es la salida, nos habla acerca la salida de Egipto. Muchos de los israelitas, pues los cuales vivían en Egipto esclavos, vieron la mano de Dios cuando eran menores de 20 años. O sea, muchos en este contexto de Deuteronomios todavía vivían y otros ya habían muerto de los que habían salido del Éxodo. Estos individuos habían sido testigo los milagros, las maravillas, el cual nuestro Dios había realizado en Egipto. Ojo aquí, estoy hablando del contexto de Deuteronomios. Ya muchos ya no estaban en Deuteronomios, muchos habían muerto, se los había comido el mismo desierto, como habíamos hablado en libros anteriores, de Coré. Y el segundo grupo estaba formado por aquellos que habían nacido en el desierto. Ojo, recuerde que muchos nacieron en Egipto y muchos ya habían muerto, digámoslo así, en el desierto, pero en el desierto la población también creció. Eso es lo que nos va a hablar o vamos a evidenciar el último libro del Deuteronomios, aunque no había experimentado la esclavitud en Egipto, muchos no habían experimentado la esclavitud porque obviamente habían nacido muchos en el desierto. Habría presenciado la provisión diaria de Dios en forma de maná y agua durante su travesía por el desierto. Entonces, la descendencia que nace en el desierto solamente logra evidenciar el milagro de comer del maná y agua en el desierto. Aunque su entorno y sus circunstancias eran diferentes, ambos grupos compartían el conocimiento de Dios. A pesar de su amor por su pueblo, había ejecutado a sus padres en el desierto debido a su desobediencia. Entonces, si usted quiere hacer una prédica que una todos los 5 libros, usted puede hablar de la desobediencia. ¿Sí me hago entender? Usted va a encontrar desobediencia en Génesis que relacione a Israel. La desobediencia, bueno, puedes tomar la desobediencia de Adán y Eva y ahí puedes, Génesis habla de la desobediencia, ¿no? Y ahí tú
te vas a Éxodo y vas a ver la desobediencia que hubo en Éxodo. De ahí te puedes ir a Levíticos, o sea, puedes hacer una estructura, una prédica que hable de la desobediencia. Bueno, aquí les estoy ayudando en la tarea. Además, es importante destacar el cambio de liderazgo. Ojo aquí, se iba a producir y en Deuteronomio se produce el cambio de liderazgo y es acerca de Josué. Aquí ya no vamos a entrar en el libro de Josué, eso es otra asignatura que va añadida en otros libros. Asumirá el liderazgo del pueblo, ya que Moisés no podría entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia al golpear la roca. Entonces podemos ver esto en Números 21 al 13, que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, pero vemos aquí a Josué. Mira, Josué sería el encargado de guiar al pueblo de Israel, conquistar la tierra prometida, liderar en los años venideros. Josué iba a liderar. Este cambio de liderazgo marcaba un hito importante en la historia de Israel, representando la transición de una generación a otra. Entonces, prácticamente no ni Moisés, ni la descendencia, ni, perdóname, ni Moisés, ni los que salieron en Éxodo entrarían a la tierra prometida por la desobediencia. Entonces podemos ver ese cambio. Aquí en Deuteronomio vamos a ver esa transición de generación. No entraría la generación de Moisés y los que salieron, sino entraría una nueva generación. O sea, se cumplía lo que Dios había prometido, ¿no? Que no entraría esa generación altiva y rebelde, sino entraría una nueva generación. Y entre ellos, lamentablemente, caló Moisés. A pesar de su gran liderazgo y su cercanía con Dios, no podría entrar en la tierra prometida debido a las consecuencias de su desobediencia. Eso sería como una advertencia, una lección para la nueva generación. ¿Sí? La actitud que había tomado Moisés sería una lección, pero lamentablemente la nueva generación no la tomó. ¿Sí? Recordándole la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la desobediencia. Eso es lo que vamos a ver en Deuteronomios, ¿listo? Para que lo tenga presente todos los hermanos que van a ver esta Deuteronomios. ¿Cuál es el propósito del libro de Deuteronomios? Es recordar al pueblo de Dios, hacerle fiel al Señor y a su pacto para ser una nación santa en la tierra que estaba a punto de poseer. Eso es lo que vamos a entender el propósito. El propósito de este libro es que el pueblo de Israel, la nueva generación, porque ojo aquí, Deuteronomios entra la nueva generación y tenían que serle fiel a Dios, tenían que guardar su pacto, los 10 mandamientos, tenían que ser santo porque Dios siempre exige, sed santos porque yo soy santo. Y esto es, ahora, la palabra clave que usted va a encontrar son los estatutos. Eso es lo que usted va a encontrar en el capítulo 4, 14, 6, 7, 10, capítulo 16, capítulo 28, capítulo 30. Vas a encontrar los estatutos. O sea, transmite distintos significados en el Antiguo Testamento, incluyendo de un verbo que quiere decir decretar o inscribir. Entonces, vamos a encontrar los mandamientos, las ordenanzas, los prescritos legales, las leyes, los rituales decretados por una autoridad, ya sea humana o por Dios mismo. Entonces vas a encontrar estatutos. Cuando usted lea el libro de Deuteronomios, vas a encontrar estatutos, vas a encontrar la ley de Moisés, vas a encontrar los mandamientos, los juicios, los estatutos que Israel serían para Israel, ¿no? Israel, ¿qué tenía que ser? La responsabilidad de que de obedecer los estatutos que Dios se había comprometido a hacerlo. Otra vez le vuelvo a recalcar, recuerde que el libro de Deuteronomios habla de estatutos que tenía que cumplir Israel. Ahora, otra palabra clave que usted va a encontrar en Deuteronomios es la adoración. Esas acciones que ellos tenían que hacer era levantar las manos, arrodillarse, postrarse
manifestar externamente la adoración interna que el alma dirige a Dios. Entonces, usted va a encontrar en Deuteronomios que el pueblo de Israel en unos capítulos exclusivos, ellos tenían que hacer adoración. ¿Se acuerda que en la portada yo les decía adoración? Ellos tendrían que presentar una alabanza. Dios es adorado por su majestad y poder, su providencia, por la bondad, por la justicia, por la santidad. Jesús recibió adoración en el nacimiento, durante su ministerio recibió adoración y después de su resurrección también recibió adoración. Los hombres, los ángeles, los demonios se entregan a esa adoración, ¿no? Tremendo. Entonces, aquí Deuteronomio no hace la excepción. El pueblo de Israel tenía que llevar adoración a Dios. Y por cierto, no hay ningún peligro en adorar a Jesús porque Él es el Dios encarnado. Filipenses 2:5. La adoración, la adoración está estrictamente prohibida aquí, como dice acá, a objetos materiales. Ojo aquí, y nos habla de idolatría. También se concede la adoración a los ángeles, a los hombres de ilegalidad o a Satanás. Los ciudadanos de los cielos se gozan eternamente en la adoración. Ojo aquí, en cierto modo, yo hablaba algo el domingo que los demonios también tiemblan al escuchar el nombre de Dios y al escuchar el nombre de Jesús. ¿Sí? No resisten. Hubo un caso donde un joven que estaba tenía un demonio, se postró y se arrodilló ante Jesús y le dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo de David? Entonces podemos ver que la adoración es brindado ante la presencia de Dios y Deuteronomios vas a encontrar estatutos y adoración. Recuerden esto, palabras claves cuando yo les diga, les envíe las diapositivas, no se les olvide esto. Esto es lo que usted va a encontrar en el libro de Deuteronomios. Ahora, cuando yo le envíe esto, ustedes lo van a guardar, por favor, en un archivo, en un correo, pues para que no se le pierda la información. Usted va a tener un manuscrito del libro. Este manuscrito nos logra este cuadro entender el discurso de apertura de Moisés. Cuando usted lea el capítulo 1 al 3, usted va a encontrar el discurso de Moisés hablando acerca de la historia de Israel. Ojo, Deuteronomios es el último libro que deja registrado Moisés en su manuscrito, en su manuscrito. Del capítulo 4 al 30 tú vas a encontrar la descripción, o más bien la explicación y la aplicación de la ley. Ojo aquí, vas a encontrar los 10 mandamientos y la aplicación. ¿Listo? Vas a encontrar aquí la aplicación de los 10 mandamientos. Vas a encontrar los jueces, los reyes, los sacerdotes, los profetas. Ojo, aquí ya estaban estos estos tres sectores celestiales. Estos tres sectores, tú lo encontrarás de manera descrita en el capítulo 4 al 30. Vas a hablar, vas a identificar el papel de los jueces, el papel de los reyes, el papel de los sacerdotes, perdóname, son cuatro, y el papel de los profetas. La justicia, vas a encontrar aquí la justicia social. Vas a encontrar la renovación del pacto. Vamos aquí a identificar, por favor, bien, cuando dice reyes, sacerdotes y profetas, vamos a identificar muy bien esto, ¿no? Porque pues reyes, entre ellos estamos acoplando a Josué y a Moisés, ¿no? Vamos a ver la justicia social, cómo se hacía justicia en la época de Moisés, la renovación del pacto, por eso segundo pacto, Deuteronomio, segundo pacto, y vamos a encontrar el nuevo pacto anunciado. ¿Listo? Ahora, ya vamos finalizando, vamos a encontrar aquí la transición y la muerte de Moisés en el capítulo 31, la transición del liderazgo, o sea, aquí ya entra Josué. Vamos a encontrar así canto final de Moisés
y la muerte de Moisés. ¿Listo? Eso es lo que vamos a identificar en, en, en este libro. El libro de Deuteronomio relata la exhortación de Moisés al pueblo de Israel. Recuerde que era un líder exigente, era un líder estricto, y vamos a encontrar eso en Deuteronomios. Eh, el pueblo de Israel ya se preparaba en Deuteronomios para entrar a la tierra prometida, para conquistar la tierra prometida. Ojo, ya habían pasado 40 años, pero Moisés, como un padre cuidadoso, les advierte sobre los peligros, sobre los desafíos que ellos iban a enfrentar en el camino. Qué precioso lo que hace Moisés. Además, repite ese pacto establecido por Dios con ellos. Ojo, Moisés le dice, oye, acuérdense del pacto, acuérdense de lo establecido por Dios. Sí, sí, eso lo evidencia el libro. ¿Me confirmas el libro, pastor? Entonces, les advierte sobre los desafíos, le repite el pacto, le repite el propósito, la profundidad de sus mentes, de sus corazones. Eso es lo que hace Moisés. Les vuelve a recalcar la ley, les hace discursos. Moisés le recuerda la historia, le recuerda acerca, ojo aquí, es nueva generación que iba a entrar. Entonces Moisés le recuerda a esta generación a través de la historia, la rebelión que había tenido sus padres, le resalta la fidelidad, el poder de Dios a lo largo de su travesía por el desierto. Una y otra vez, Moisés en Deuteronomio se enfatiza la importancia, uy, qué precioso, ¿no? La importancia de Jehová. Eso es un gran líder. Un gran líder le recuerda a la iglesia en esta época, le recuerda las falencias del pueblo, le recuerda el mandamiento y las leyes de Dios. Moisés busca transmitir el carácter maravilloso y la autoridad de Dios sobre el pueblo. Pero Moisés también predice tristemente que Israel se rebelará nuevamente contra Dios en el futuro. Y eso sucedió, lo que resulta en el juicio divino y en la dispersión del pueblo por todo el mundo. Entonces, a pesar de esto, Moisés incluye en el libro de Deuteronomios, asegurando que la rebelión de Israel no anulará el pacto que Dios hizo con sus padres. La niña de sus ojos, Jerusalén, el pueblo de Israel, la niña de sus ojos. Entonces, podemos ver que en Deuteronomios Moisés profetiza a través de un nuevo pacto. Eso es lo que Moisés hace en Deuteronomios. Dios circuncidará sus corazones y los traerá de regreso a la tierra prometida. Eso es lo que yo les quiero presentar hasta el día de hoy. Eh, Eso los quería presentar. Dios mío, que quede, yo lo voy a dejar aquí. Vamos a dejar hasta aquí. Ya el jueves seguimos para que ustedes, por favor, vayan leyendo o vayan haciendo el trabajo, la tarea. Bueno. Voy a dejar aquí de